Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Dentro de la presente clase, nosotros vamos ya entrando a una de las últimas temáticas que tiene que ver con el desarrollo de un modelo de negocio, con la forma de producción de un emprendimiento, con el elemento importante que tiene que ver de una u otra manera la funcionalidad vista desde un punto de elementos más estudiantiles de cierta manera. Pero antes de ir empezando con nuestra clase del día de hoy, quiero principalmente darles la cordial bienvenida a este nuevo año, ¿sí? A comprender de cierta forma que todas sus metas, todos sus sueños, todo lo que se hayan propuesto para este nuevo año se les cumpla a cabalidad, ¿sí? Nunca es tarde, como les he dicho y como es el lema de nuestro colegio. Nunca es tarde para alcanzar nuestros sueños, nunca es tarde para poder alcanzar las metas que nosotros nos hemos propuesto. Y en este caso, como estudiantes, como personas parte de una unidad educativa, es fundamental que no nos olvidemos de esa parte, mucho más de ustedes que ya están en el último escalón, ya están en el último peldaño, a pocas incluso semanas de terminar ya este sueño, sí, que este solamente sea uno de los sueños que para el resto de cosas más fuertes que se vengan. Así sea que ustedes salgan ya de la institución, saben que de cierta manera, como les he dicho desde un inicio, en mí tienen una persona con quien pueden conversar, en quien pueden confiar, en quien de cierta manera pueden tener algún tipo de acercamiento, si así lo requieren, si así lo necesitan, en el ámbito educativo también. Entonces, chicos, desearles nada más que muchas bendiciones para este nuevo año y para todas las actividades que ustedes vayan a desarrollar de aquí en adelante, fuera de la vida estudiantil, en su vida laboral y también en su vida cotidiana, que todos sus sueños y todas sus metas se cumplan, chicos. Para ir comenzando con nuestra clase, quiero que iniciemos, aparte de que es nuestra primera clase del año, ¿sí? Viendo un video que nos incentive, que nos ayude a motivarnos, que nos ayude también a tener un poquito más de conciencia de quizá lo importantes que somos, porque a veces por las situaciones que vivimos, por los elementos que cotidianamente tenemos, se nos olvida el pensar en nosotros mismos y el saber lo fundamental que es el estar bien anímicamente. Entonces, por favor, vamos a ver, chicos, el siguiente video. Te sientes cansado, estresado, derrotado, e incluso piensas si vale la pena seguir haciendo eso que te tiene así. Estás perdiendo el brillo. Estás cayendo en un vacío del cual no sabes si podrás levantarte. Pero al mismo tiempo te das cuenta que estás aprendiendo cosas nuevas, porque aunque no lo creas, de lo malo, muchas veces vienen cosas buenas. Aprendiste que la escuela no es sencilla. Aprendiste que el trabajo en equipo es importante, así como también a ser un poco más responsable. ¿Lo ves? No todo es tan malo. Así que deja de sentir lástima por ti. Créeme que así no llegarás a ningún lado. Suena duro que te lo diga de esta manera, lo sé, pero es la manera en que necesitas escucharlo. Porque si te lo digo así es porque sé que tienes el potencial de ser mejor, de triunfar, de llegar lejos. Porque por algo sigues aquí, ¿no? Peleando, batallando, y no te has rendido. Es muy fácil simplemente decir, ¿sabes qué? Me voy a salir, ya no aguanto. Pero aquí sigues, y eso es admirable. Porque a nadie le gusta estudiar, créeme, pero es algo necesario. Porque hoy en día vale más el que sabe más, y créeme que algún día no muy lejano, todas las noches que te desvelaste por estudiar, todas las fiestas a las cuales no pudiste ir,
todo ese estrés que sientes en este momento valdrán completamente la pena. Y sí, puede que ahora no te sientas con el ánimo de continuar, no te sientes feliz e incluso creas que no vale la pena. Pero tú crees que las cosas se construyen de la noche a la mañana. Tú crees que la montaña se sube en un solo día. Este es el mundo real, en el cual o eres cazador o eres cazado, o te esfuerzas y luchas por conseguir algo, o sigues ahí triste por tu vida, pero sin conseguir nada. Verás, ser estudiante es algo muy bonito, pero a la vez duro. Bonito porque es una etapa de tu vida que cuando dejas de vivirla, la extrañas. Y duro porque mientras la vives deseas que ya se acabe. Es la etapa en la cual tú te vas construyendo poco a poco, en la que defines quién eres y quién llegarás a ser, en la que te enfrentas a tus primeros problemas, en la que por primera vez tienes que ser responsable y valerte por ti mismo. Es una de las etapas en las que más aprendes en tu vida, y aún así a veces parece que no lo valoras, la odias. ¿Pero por qué? ¿Por qué deberías odiar algo que está hecho para ayudarte? Algo que está hecho para convertirte en una mejor versión de ti mismo, solo porque es difícil. Hermano, si supieras cómo es la vida allá afuera, sabrías lo que es difícil. Si supieras el esfuerzo que hace tu padre o tu madre para tenerte en donde estás, pensarías diferente. Y con esto no pretendo minimizar tus problemas, simplemente quiero que veas el panorama desde diferentes ángulos, que salgas un poco de tu burbuja y sepas que hay gente que te quiere y te quiere ver triunfar, que confían en ti, que esperan que no te rindas y seas incluso mejor que ellos. Así que ¿tú qué opinas? ¿Nos rendimos y nos quedamos aquí sentados? ¿O nos limpiamos las lágrimas y seguimos avanzando? Bien, chicos, entonces es un poquito de motivación, un poquito de entender también que el camino no siempre vamos a estar arriba, habrá momentos en los que estaremos abajo, pero lo importante es saber levantarnos, reponernos y seguir adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y mucho más cuando estamos ya al borde de cumplir un sueño y una meta que nos hemos propuesto, como lo es en este caso para ustedes y también para nosotros como sus docentes, el que alcancen el bachillerato. Están a puertas ya, entonces sigan adelante, no desmayen, no abandonen este sueño y que todo lo que se propongan de aquí en adelante también les vaya de lo mejor. Es importante que nosotros hagamos este preámbulo al iniciar esta temática porque, como ustedes saben, dentro de la asignatura, nosotros hemos venido estudiando un cúmulo de temas que nos enseñan cuáles son las herramientas, cuáles son las finalidades y cuál es la forma adecuada de poder crear un modelo de negocio, de poder proponer en el mercado una nueva perspectiva, una nueva forma de entender a la economía, una nueva forma de entender las actividades sociales y sobre todo el incentivo que se debe tener con un modelo de negocio, ¿sí? Si es que nosotros hablamos desde el punto de vista del emprendimiento, tenemos que saber que nos estamos enfocando en buscar el mejoramiento, en hablar de la innovación, en hablar de la creatividad, en hablar de la producción, en hablar del cambio, de la transformación, del avance, porque eso es lo que busca fundamentalmente un emprendimiento. Algo característico que el emprendimiento tiene es que ya no solamente es importante el ingreso económico para el dueño del negocio, y ya con que tenga más dinero, el emprendimiento tiene éxito. Ahora los negocios ya tienen otra perspectiva. Los emprendimientos de ahora están encaminados también a buscar el avance de la sociedad, a buscar el aporte positivo al entorno, el aporte positivo al espacio geográfico, a sus potenciales clientes, a las personas con las que constantemente se está relacionando. Eso es lo que busca un emprendimiento de verdad. Eso es lo que busca un modelo de negocio real, que prácticamente cuide tanto a las personas que le ayudan al desarrollo de su emprendimiento como también al espacio en el que la persona se está desenvolviendo. Esto puede ser en el medio ambiente, como hablábamos, la responsabilidad social.
en el medio ambiente, en el aporte de las sociedades más necesitadas, en el aporte también de la producción en masa, pero de una forma cuidadosa, el aporte con plazas de trabajo, la finalidad que tiene también el negocio con los elementos referentes al desarrollo sostenible, al desarrollo económico. Entonces, de una o de otra manera, si es que yo hablo de crear un modelo de negocio o crear un emprendimiento, estoy consciente de que de cierta manera se refiere a que, a que voy a hacer el cambio, a que voy a promover una transformación, a que voy a crear una finalidad, un espacio con el cual se desenvuelvan adecuadamente las cosas en beneficio de todos los participantes del entorno. Entonces, como nosotros les digo, hemos venido estudiando constantemente desde la creación de un del nombre del negocio, del plan de proyecto, de los objetivos, de los lineamientos, todos estos elementos que a mí me permiten comprender adecuadamente cuál es la finalidad de un negocio, en qué está encaminado el emprendimiento. De una u otra manera, lo que yo busco es ahora el comprender a qué conclusiones llego. ¿Sí? Después de analizar, porque prácticamente las herramientas que el texto a nosotros nos ha venido ofreciendo durante todo el transcurso ha sido con el incentivo de un plan, de un proyecto. No es que nosotros hemos desarrollado como tal ya un negocio. En este caso, lo que hemos venido haciendo es estudiando, analizando las herramientas, analizando las normativas, los elementos que me permitan a mí tener una idea ya clara de un emprendimiento, la idealización de un modelo de negocio. Quizás en algún momento muchos de ustedes decidan crear un modelo de negocio, crear un emprendimiento, o muchos de ustedes ya lo tengan. Pero estas herramientas nos pueden ayudar y nos pueden incentivar, quizá también, a hacer las cosas diferentes, a promover también las cosas de una manera diferente, a realizar adecuadamente las cosas dentro de la sociedad, dentro de mi entorno, dentro del espacio geográfico con el que yo tengo un contacto, dentro del espacio con el cual yo tengo un referente. Entonces, cuando yo ya he analizado, estudiado, identificado todas las herramientas que a mí la asignatura de emprendimiento me facilita, llega el punto en el que tengo que ya proponer conclusiones, ¿sí? Ahora sí, ¿qué quiero hacer? Principalmente existen elementos que yo debo tomar en cuenta para identificar las conclusiones a las que yo quiero llegar, para identificar cuáles son las normativas en las que yo me voy a regir, para identificar si la idea que yo tengo, si la idea que yo he venido desarrollando está encaminada a la producción de un emprendimiento que aporte positivamente, si es que está o no encaminado a de cierta manera, a facilitar las cosas para la sociedad, a facilitar las cosas para el entorno, a ayudarme a promover plazas de trabajo, ¿sí? En este caso, lo primero que nosotros debemos respondernos es, ¿qué proyecto factible se podría iniciar en la zona donde vives? En el espacio con el cual nosotros nos desarrollamos diariamente. Sí, puede ser en el lugar en el que vivo, donde yo paso todos los días para irme, no sé, a mi trabajo, en donde sea, en un lugar en el que yo ya le considere conocido, en un lugar que prácticamente sea ya un referente que yo maneje, un espacio geográfico que yo domine, puedo hacerme la pregunta, ¿qué tipo de proyecto podría desarrollarse o realizarse en el espacio en el que yo me desenvuelva? Sí, ahí es donde nace todo. Aquí es donde yo voy a poner sobre la mesa todo lo que yo he analizado, todo lo que yo he estudiado en base a objetivos, en base a planificaciones, en base a referentes. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer con los elementos que yo dispongo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? En este caso, en la zona donde nosotros vivimos, podrían desenvolverse muchos tipos de negocio, pero aquí también viene el elemento en el que yo voy a decir,
También cuáles son los recursos con los que cuento. Recordemos, es importante que nosotros nos hagamos un análisis coherente de todos los elementos con los que contamos para crear un negocio. Estos elementos que pueden ser recursos materiales, inmateriales, humanos, económicos, todo. Todo lo que sea factible, todo lo que sea importante, todo de lo que yo requiera para crear un negocio, debo tomarlo en cuenta. Debo identificar, debo analizar, debo decir bien, ¿cómo puedo yo desarrollar esta idea? ¿Cómo puedo yo proponer un cambio? ¿Qué tipo de negocio voy a crear? Si tengo este tipo de recursos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dispongo o no dispongo? ¿Cómo puedo quizá utilizar también los elementos que tengo en mi entorno a mi favor? ¿Para qué? Para desarrollar esta idea de negocio. Quizá en el espacio geográfico que yo quiero no sea una buena idea de negocio. Todas las preguntas que sean posibles, yo me debo realizar para poder saber si también la idea de negocio es buena o no es buena. Si la idea de negocio que yo quiero desarrollar es o no factible para el sector. O quizá tengo que buscar otras alternativas, porque para eso es que nosotros estudiamos, para no quedarnos con una sola alternativa, porque en caso de que esta alternativa no funcione, otra vez me quedo en la nada. No, yo debo ser una persona precavida, una persona eficaz, eficiente, una persona que ya identifique los riesgos, analiza lo que se le puede presentar en la sociedad, que analiza quizá los problemas que pueda llegar a tener y para ello se minimizan los riesgos. Para ello es que yo busco posibles soluciones. Estas posibles soluciones que principalmente lo que buscan es incentivarnos mediante el análisis de riesgos factibles y el proponer soluciones, ¿sí? De acuerdo a quizá diferentes riesgos que se me pueden presentar, ¿qué soluciones voy a proponer? ¿Sí? ¿Qué elementos puedo yo desarrollar? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo me voy a desenvolver también dentro de todos estos espacios que a mí me pueden servir para identificar cómo se crea un emprendimiento, para yo identificar también en base a qué puedo crear el negocio? Es importante que nosotros identifiquemos y analicemos la importancia que tiene la producción de los conocimientos. Aquí también nos dice, es posible que los objetivos sociales de un emprendimiento exitoso se contrapongan a los objetivos de sus objetivos productivos, ¿sí? A la obtención de sus objetivos productivos, perdón. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo un objetivo me planteo al inicio del emprendimiento y es, no sé, ganar $100, pero ganar estos $100 tendría que o conllevaría quizá el producir con contaminación, el minimizar los costos, pero quizá perjudicando a la economía de los proveedores, a la economía de los principales clientes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cumpliendo un objetivo, pero a partir de la minimización de otro objetivo también importante. Todos los objetivos que yo tome en cuenta, todos los objetivos que yo desarrolle, lo que tengo que hacerlos es prácticamente analizarlos e identificarlos para que ninguno de ellos se contraponga, para que ninguno de ellos tenga un referente quizá alejado de lo que yo necesito desarrollar, un referente alejado de lo que yo necesito comprender, con lo que yo necesito también enfocarme mediante el conocimiento. Por ello es que yo necesito hacerme una idealización, ¿sí? Esta idealización del negocio se enfoca principalmente en identificar cuál es el objetivo de la ideación en emprendimiento y a dónde quiero llegar yo con esta ideación. Vamos a ver, chicos, este video cortito. Toda transformación de la humanidad, toda gran empresa, todo gran cambio inicia con una idea. Pero ¿qué es ideación? Ideación es algo simple, es la generación de nuevas ideas. Es un proceso consciente donde los seres humanos gestamos y generamos nuevas ideas. Forma Singular nació como una idea de negocio en marzo del 2017, donde empezamos a participar en el concurso de Capital Semilla. En ese concurso lo que hicimos en las fases iniciales
fue toda la parte de estructuración, bajar esa idea de nuestras mentes y nuestra cabeza a simplemente poderla estructurar en un papel, donde pudimos hacer validaciones de mercado, pudimos estructurar un plan de negocios, pudimos hacer, digamos, como ciertas etapas que nos permitió validar las hipótesis que nosotros pensábamos y validar contra el mercado qué era lo que el mercado realmente esperaba y estaba dispuesto a comprarnos, no lo que nosotros nos imaginábamos en nuestra idea que el mercado nos podría comprar. Es importante entender que las ideas hay que foguearlas. Toda idea buena va a sobrevivir. Por eso cuéntala a todo el que puedas, contrástala. Lo segundo es, busca apoyo. Una vez tengas una muy buena idea, busca apoyo. En el ecosistema hay muchas organizaciones que te pueden apoyar a poderla gestar. Lo tercero, una muy buena idea es aquella que busca y se apoya en cosas distintas. Es la construcción de todo lo que somos como sociedad, pero si te logras abstraer de ella y puedes traer de otras industrias, de otras profesiones, de otras formas de pensamiento, tu idea cada vez más va a tomar esencia. Realmente enamórate no tanto de la idea sino del problema. Alguien tiene ese problema a la cual tu idea puede ser la solución. Por lo tanto, concéntrate en quién puede ser el subsidiario o el beneficiario de esa idea. Y con eso podrás lograr una transformación y podrás llevar tu emprendimiento de un punto A un punto B y vas a tener mejores posibilidades de que tu emprendimiento sea exitoso. Como emprendedores siempre partimos de nosotros mismos, de nuestras ideas y pensamos que eso es lo que el mercado vamos a salir a vender y que nos vamos a comer el mundo con eso. Es importante estructurar esas ideas para poderlas volver realidad y volver un negocio que sea sostenible en el tiempo. Es muy importante participar y aprovechar todo el tema del acompañamiento y todos los recursos que nos brinda la Alcaldía de Medellín y todo el ecosistema de emprendimiento para poder realmente consolidar un negocio. Hay muchos puntos importantes que el video nos explica, principalmente que lo fundamental es que no creamos que ya con las ideas que yo tengo enseguida voy a salir al mercado y ya voy a tener éxito, lo que les mencionaba al inicio. Como emprendedores debemos ser precavidos. Debemos también identificar que muchos de los elementos quizá con los que yo voy a desenvolverme o las ideas que tengo pueda que tengan que ser reestructuradas, pueda que tengan que cambiarse. ¿Por qué? Porque el mercado es cambiante. El mercado va avanzando y evolucionando de acuerdo al avance de la sociedad, de acuerdo al avance de la humanidad. Habrán retrocesos, habrán avances, pero lógicamente el mercado está en una fluctuación constante. Entonces, lo que principalmente se hace es todo lo que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de este periodo, que crear proyectos, crear visibilidades, entender las variables del mercado, identificar cómo puede comportarse el mercado, pero no quiere decir que de una forma teórica yo ya voy a tener la respuesta a todo. Las cosas son diferentes en este sentido. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar soluciones, porque yo voy a buscar también el problema. Algo importante que nos decía el video, que no nos enamoremos de la idea del negocio, sino del problema. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo me enfoco. Habíamos visto eso también, la identificación del problema, porque es a partir del problema que tiene el mercado, en donde yo voy a buscarle solución, en donde yo voy a promover una solución. Una vez que nosotros culminamos toda la evaluación cuantitativa y cualitativa y también analizados los riesgos que el proyecto puede presentarse, el siguiente paso es elaborar las conclusiones enfocadas en la factibilidad favorable o desfavorable de su implementación. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente el momento que yo voy a desarrollar ya las conclusiones del modelo de emprendimiento, voy a identificar, ¿sí? Si con toda la información que yo recolecté es o no factible que yo me cree este negocio. Quizá debo cambiar de idea, quizá me mantengo o quizá la idea es buena, pero debo transformarla, debo adaptarla a la realidad. Pero hay muchos elementos que yo debo tomar en cuenta al momento en el que yo
creo estas conclusiones. Uno de ellos es la satisfacción de necesidades. La primera parte de las conclusiones se refiere a la satisfacción de las necesidades. Conforme se había indicado, existen muchas necesidades que requieren ser satisfechas. La naturaleza de las necesidades pueden variar según diversos factores. Existen muchos factores que requieren y que se basan en los problemas de la sociedad. El principal es el que se estructura en la zona geográfica, ¿sí? En el espacio en el que voy a crear, en el que voy a crear en el emprendimiento, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades voy a sostener? ¿Cómo voy a favorecer o qué necesidades tiene el entorno? Por otro, los aspectos culturales, deportivos, artísticos y productivos. Aunque no parezca, los aspectos sociales también conforman parte de la satisfacción de necesidades dentro del mercado. Por otro lado, lo que habla de hábitos, costumbres, valores de los habitantes, etcétera. Estos son solo algunos de los elementos, porque de ahí vienen muchísimos elementos más que se deben tomar en cuenta al momento de hablar de las necesidades de un emprendimiento. Por lo tanto, al finalizar el proyecto de inversión, una de las conclusiones debe referirse a que por lo menos se satisfagan unas 2 o 3 necesidades que se propusieron al inicio del proyecto, ¿sí? Quizá yo me quise crear un negocio de comida rápida porque en el sector en el que yo voy a desenvolver la idea no hay este tipo de negocios. Quiero promover el turismo, quiero promover también quizá el conocimiento de la materia prima de buenos proveedores y a su vez también quiero proponer una alimentación saludable porque puedo crear, aunque sea comida rápida, de una forma saludable. Esas son las necesidades que yo identifiqué al inicio, ¿sí? Estoy, después de todo lo que he estudiado, cumpliendo o no. ¿Es factible o no es factible quizá en el espacio? Otro elemento también que se debe tomar en cuenta es la coherencia de la información. La siguiente parte de las conclusiones se refiere a establecer si existe coherencia entre los diferentes componentes del proyecto. A continuación, proponemos algunos ejemplos para analizar el modo que está integrado el proyecto para el emprendimiento. El principal nos habla de verificar que todas las funciones del emprendimiento estén adecuadamente descritas en el plan operacional y que el costo del personal se incluya también en el plan financiero. Por otro lado, verificar que los activos determinados en el plan operacional sean los mismos incluidos en el plan de inversión del plan financiero. Verificar que el costo del plan publicitario se incluye en los presupuestos de gastos detallados en el plan financiero. Verificar que todos los componentes del proyecto de inversión se hayan realizado completamente. En conclusión y en definitiva, el emprendedor debe verificar que el proyecto de inversión esté completo, que el proyecto de inversión esté acorde al proyecto también operacional, esté acorde al proyecto financiero, que todo vaya de la mano. Porque quizá yo en mi plan financiero puedo iniciar, un ejemplo, el emprendimiento con $100, pero al momento que hablo ya de la operación, digo que voy a gastar $150 en materia prima, $100 en la producción. ¿Y qué estoy haciendo? No tiene concordancia porque lógicamente al momento que yo hablé de invertir el dinero, la cantidad era diferente. Entonces, todo debe llevar una coherencia, todo debe ir de la mano. Una vez que toda esta información ya se ha constatado, puede ser incorporada como parte del documento final, ya dentro de las conclusiones del proyecto. Es importante que se deben estudiar profundamente los valores y códigos culturales en donde se afianzará el emprendimiento para que pueda cumplir correctamente con su propósito de resolver las necesidades de la comunidad o del espacio. Esto generalmente se refieren a los emprendimientos que se crean en espacios cotidianos un poco diferentes. Quizá el negocio que yo desarrolle incurra en una falta para las características culturales de ese espacio, ¿sí? Quizá para ello sea una falta de respeto a su cultura que se cree, por ejemplo, un emprendimiento de venta de licor.
Entonces, lógicamente, yo no estudié el contexto geográfico, no supe identificar que quizá para ellos eso no era un cumplimiento de una necesidad, entonces debo erradicar esas ideas, debo conocer al 100% el territorio con el que yo voy a trabajar. Es importante entender que la evaluación de un proyecto de inversión debe considerar todas las necesidades que se plantearon al inicio. Si una necesidad no ha sido cubierta, la evaluación no puede ser realizada ni se pueden emitir conclusiones. ¿Por qué? Porque existen vacíos, porque no se ha tomado en cuenta la funcionalidad de todas las necesidades. Es importante también realizar el análisis cuantitativo. En función, este análisis debe realizar en las diferentes técnicas de evaluación financiera, ¿sí? Para ello, las conclusiones se deben precisar los resultados numéricos obtenidos en la rentabilidad, sobre ventas, retorno de inversión, periodo de recuperación de la inversión, conocido como el BAN y el TIR. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que yo tengo que hacer dentro del análisis cuantitativo ya es hablar de valores fijos, valores exactos. Yo les mencionaba, cuando este tipo de evaluación se realiza dentro del ámbito financiero, todo tiene que ser exacto. Yo no puedo hacer cualitativamente como en los análisis cualitativos, quizá parafrasear algo, cambiar un poco la información, pero al final estoy diciendo lo mismo. No, en los números todo tiene que ser exacto. Con base a estos resultados numéricos y sus respectivos parámetros de calificación, se debe concluir si cuantitativamente el proyecto de inversión es conveniente para su implementación o no lo es. Dentro del análisis cualitativo se toman en cuenta los aspectos sociales del emprendimiento. Aquí se debe incluir el impacto del emprendimiento en aspectos como aumento de la producción comunitaria, si es que ayuda en el desarrollo local, mejora en la salud o en la educación, si tiene beneficios ambientales, la ocupación recreacional y constructiva del tiempo libre, si es que también incentiva el desarrollo tecnológico, el impacto socioeconómico. Por otro lado, también, si es que llega a generar empleo, si es que tiene un aumento de las capacidades organizativas de la comunidad. De igual manera, con este análisis, debo concluir cualitativamente si es que es o no conveniente para su implementación. Otro de los elementos que se toman en cuenta también es el análisis de riesgo. En las conclusiones, siempre se debe describir brevemente el impacto de los diferentes riesgos encontrados. ¿Qué tipo de porcentaje o qué tipo de probabilidad es que este tipo de riesgos ocurran? ¿Cuáles van a ser las principales medidas de mitigación que yo voy a poder implementar? Ojo, que puedo implementar. No es que voy a decir si es que algo sucede, voy a actuar de tal forma, pero al final no sé si es que voy o no voy a poder poner en práctica ello. Yo tengo que estar consciente de todo. No puedo hablar con aproximaciones, no puedo hablar sin estar 100% seguro de lo que yo voy a realizar, de las cosas con las que yo me puedo desenvolver, de las actividades que netamente yo voy a poder o no hacer. Por otro lado, también llegamos a lo que es la conclusión final del proyecto. Como punto final y considerando los tres aspectos mencionados, el emprendedor debe concluir si es que su proyecto de inversión es factible de implementación y, por otro lado, también emitir una recomendación para que efectivamente se lo ponga o no en práctica. ¿Sí? Entonces, con todo este desarrollo, con todo este proceso, yo ya he creado un elemento referente de conocimiento. ¿Qué tan factible es que el emprendimiento se desarrolle? ¿Qué tan factible es con todo ya el análisis, con todos los puntos sobre la mesa, con toda la estructura? Ahora sí identifico, ¿puedo o no puedo realizar? ¿En base a qué puedo hacerlo? Quizá la ideología es o no factible. Si es que los lineamientos que yo me he propuesto están encaminados al cumplimiento de necesidades o no. ¿Por qué? Porque lógicamente todo tiene que estar adecuado. Todo tiene que ser un elemento positivo. Para nada voy a esperar que un emprendimiento o la idea de negocio que yo voy a crear esté solamente encaminada al beneficio propio, porque ahí yo no estaría hablando del cumplimiento adecuado de necesidades. Tengo que ser una persona coherente, una persona racional, una persona que tenga una ideología preconcebida y una ideología que ya de una o de otra manera esté directamente encaminada al beneficio del entorno, ¿sí?
Entonces es así como nosotros, después de todo este análisis largo que se ha venido realizando en las clases, llego al punto de concluir y a su vez identificar qué tan importante es analizar un emprendimiento. Un emprendimiento no se crea de la noche a la mañana. Un emprendimiento no es que yo necesito plata y lo creo y ya. Conlleva muchas cosas, muchos elementos detallados, muchas otras cosas que también no están en la teoría, sino que prácticamente se irán encontrando ya en la práctica y que yo voy a tener que desarrollar las capacidades y las habilidades pertinentes para poder solucionar problemas, las habilidades pertinentes para poder encontrarme en un mercado laboral que ayude al financiamiento y que sobre todo ayude al desarrollo sostenible de mi comunidad. Eso es lo que se busca principalmente, aportar al desarrollo sostenible, aportar a la evolución del entorno geográfico. ¿Para qué? Para que todos los participantes de los emprendimientos, todos los participantes activos tengan un beneficio, ¿sí? Y que nosotros seamos parte de este apoyo, seamos parte